Amigos, bienvenidos. Yo soy Bernabé Guanjó y estamos en su programa Platícame un personaje. En la emisión de hoy vamos a tener al maestro Agustín Carballo, músico, autor y compositor maravilloso. Van a ustedes a ver qué programa. Abordaremos el tema de Silvestre Revueltas. Nada más. Van a ver qué programa. Empezamos. P5 Plus. Amigos, bienvenidos. Estamos platicando con el maestro Agustín Carballo, compositor, autor y músico. De los buenos, ¿eh? Pero claro que sí. Maestro Carballo, bienvenido. ¿Qué tal? Es un honor platicar contigo y siempre ha sido un alimento tremendo a través de los días que nos conocemos, encontrar que después de cada plática me quedo llenito, satisfecho. Bienvenido al programa, platícame un personaje. El honor es todo mío y el gusto, y siempre es el gusto. Y es un gusto inmenso siempre. Maestro Carballo, Es un gran placer. Muchas gracias. Es muy interesante, va a ser muy interesante que los demás lo sepan, porque a mí me pareció así. Abordar la parte correspondiente a la formación musical que tuviste, porque hay sus particularidades. Siempre en todos los músicos hay particularidades, pero en esta ocasión me interesaría mucho saber, conocer y que el público conociera cuál es su inicio en la música. Ok, claro que hay algunas particularidades. En los inicios quizás no abunden las particularidades, no es tan extraño, porque comencé mi formación académica en cuanto a la música, por ahí por los 14 años, cuando estaba en tercero de secundaria, aunque sabía algo, sabía algunas cosas. De niño tuve el privilegio de tomar clases particulares que resultaron muy aburridas para mi edad. Qué interesante. De guitarra, era guitarra clásica y pues varios de los hijos de los amigos de mis padres nos reunían nuestros padres con un maestro que se quedaba dormido en las clases, era una salita así. Déjame interrumpirte. Lo que pasa es que, digo, qué maravilla, porque la mayoría de las veces cuando hablamos de nuestros inicios decimos, es que me gustaba mucho, yo soñaba con eso, fue maravilloso, fue estupendo, y entonces es increíble escuchar, eran bien aburridos. Eran muy aburridas. Sí, pero por lo que estabas comentando, sí. De hecho, sí. Sí, yo no fui un niño prodigio en absoluto. A lo mejor en la parte académica, pues, el español, las matemáticas y todas esas cosas menos trascendentes que el arte, las dominaba y mis calificaciones eran excelentes. Y si apareció un 9 en la boleta era deprimente, era motivo hasta de llanto muchas veces. Pero la Tenías parte... que ser el alumno perfecto. Tenía que ser el alumno perfecto. ¿Pero por qué? O sea, ¿a partir de qué? ¿A reserva de qué? O para que... eso es toda una pregunta de psicoanálisis. Es un tema amplio, yo creo. Sí. Yo supongo que sí. Yo estoy convencido de que cuando platicas tu autobiografía, autorizada o no, para ser justos tienes que hablar quizás algunas generaciones atrás. Yo no me iría tan atrás, pero sí puedo comentar que mis abuelos paternos fueron grandes profesores de primaria. Mi abuelo fue el director de una de las pocas primarias del puerto de Veracruz. ¿Y se llamaba? Marcial, profesor Marcial Morales. Para que los que nos vean en Veracruz acuerden que tuvieron ese profesor. A mí me da mucha satisfacción, mucho orgullo cuando conozco a alguien contemporáneo mío que por algo sale a la plática y resulta que, ¿quién era tu abuelo? Pues yo fui su alumno. o en el caso de mi abuela también. Y se dan muchos casos, o sea, me sucede muy seguido que me encuentro alumnos de mi abuelo, pero además era un director severo. Él falleció trabajando, ya bastante enfermo. Mi abuelo era alguien que a todos los nietos nos ponía a temblar con solo alzar un poco la voz. Claro.
y ya para sus últimos años no contaba con esa prodigiosa voz. Pero era alguien con anécdotas de este tipo, que es algo con lo que voy a ligar con Sí, lo de con el los profesor inicios de mi de música. en la música. Mi padre fue un gran médico, pero pues como todos los jóvenes quiso aprender alguna vez la guitarra, y se dirige a mi abuelo: papá, quiero aprender la guitarra. De ninguna manera. Eso es para vagos. Eso es para vagos. Eso es para vagos. Ese concepto no es viejo, ¿eh? Claro. Es totalmente vigente, totalmente. Lo que es la música, danza, teatro, artes plásticas, las bellas artes, es para vagos, según el criterio de algunas personas. Se requiere ese gusto por la vagancia, por vivir Claro la que sí. vida, por lo bohemio, para hacer eso. O sea, claro, hay que hacer la gran diferencia entre me voy a dedicar a la bohemia y por eso quiero aprender música. Véanlo, bueno. O soy músico, pero además soy bohemio, además disfruto una buena charla, un buen vino, bocadillos y del resto de las cosas que existen en la vida. Y de aquel tiempo al brinco de hoy, Maestro Carballo, ¿qué has compuesto? Eres autor y compositor. Soy autor y compositor y comencé efectivamente haciendo eso, haciendo canciones desde por esos años, desde mis 14 años. Comencé a componer, yo no entendía mucho, pero a los 16 comencé a registrar mis primeras canciones. Sí. No entendía mucho de todo el proceso, de todo este proceso tan interesante. Con esto, bueno, voy a reiterar que la música es una profesión como cualquier otra. Totalmente. Y que por lo tanto, pues está también esa parte burocrática que puede llegar a ser muy tediosa, pero es muy necesaria. Entonces yo comencé a registrar como a los 16 años, más o menos. Muy bien. Maestro, en el proceso de formación artística, uno, si bien es cierto que a lo largo del tiempo y al final del turno obtiene su propia personalidad, se va adjudicando algunos elementos de otros artistas. Y en este caso, seguramente que hemos empezado a mamar de diferentes fuentes, al punto de que llega el momento que dice, bueno, ahora yo soy tal y hago esto. Y siempre tenemos un autor o un compositor que llena nuestras expectativas o las acerca mucho a ese terreno. Nos gustaría mucho saber cuál es ese personaje que a ti te llena, te impulsa. Y con esa respuesta regresamos, amigos. Estamos en Platícame un personaje. Estamos de regreso. Va usted a ver qué datos. P5 Plus. Maestro Carballo, hay alguien que nos llena, que nos impulsa, que nos hace hervir la sangre y que dice, yo quiero eso, quiero ser así o acercarme a eso, o ver como ve esa persona, o trascender como trasciende esa persona, pero sobre todo y fundamentalmente llenarme y llenar a los demás de eso que puedo generar. Hay un impulso, hay alguien a quien seguir, hay alguien a quien admirar. Por ejemplo, maestro. Siempre hay a quien admirar. Quiero mencionar a un gran maestro, pero antes de mencionarlo a él, quiero mencionar un dato curioso, porque pues comencé haciendo canciones de tipo muy pop. Alguien que nunca ha cumplido con esta característica de llenarme son los Beatles. Cuando menciono esto, de repente suceden expresiones como la que acabas de hacer, así como... exacto. ¿Cómo puedes decir eso? Claro. Pero... No, maestro Carballo, esto es muy interesante importante. porque, volvemos, yo te conozco y sé que vas en contracorriente, pero toda la vida, contracorriente. Y en este sentido y en ese caso, es un tema que puede tener mucha carnita.
Y Muchísimo. que la podemos dejar para después, si te parece bien. Hacemos otro Pero programa hacemos otro programa de de eso, por qué no me gustan los ¿Por qué no Beatles. me gustan los Estén Beatles? pendientes porque se va a poner bonito, se va a poner muy Correcto. interesante. Soy bien rockero, sí, por supuesto Rollins. Soy más de Rollins que de Beatles. Soy más de los demoníacos que de los santos, de los ángeles. Sí, sí, sí. Sí, hay gente que se refiere a Eres ellos. de la cuadrilla de Luzbel, no hay más. Definitivamente. Luzbel Team. Así se dice. Pero si me preguntas de un personaje, quisiera hablar de Silvestre Revueltas, de un compositor mexicano, el cual, pues es todo un personaje. Si vamos a platicar de un personaje, podemos hablar bastante de este gran personaje. Yo me considero muy nacionalista a lo largo de todos estos años, porque son bastantes. Yo sé que van a decir, el maestro no es tan viejo como dice. No, soy demasiado joven para mi edad, pero años tengo un montón. Pero años he vivido bastantitos. Y dentro de todo este proceso, creo que he abrazado varios nacionalismos, varias etapas de un nacionalismo, y cada una de estas etapas ha sido muy honesta, ha sido muy sincera. Tengo un quinteto de cuerdas que es el quinteto de cuerdas de Tlatelolco. Yo me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que es el proyecto de música de cámara más nacionalista que hay hoy por hoy en la escena de la música mexicana, de la música de concierto. Esto dicho, ¿por qué? Porque muchos grupos de cámara tocan algo mexicano de repente, sobre todo popular. Estoy hablando específicamente de la música popular porque muchos quintetos, cuartetos, tríos, solistas tocan o cantan Júrame, Cielito Lindo, Bésame Mucho, y lo hacen ad nauseam. Hay mil versiones de todo esto. Nosotros en este quinteto abordamos música popular de todas las épocas, de estilos muy diversos. De repente nos encontramos en nuestro repertorio danzas indígenas y rock mexicano del siglo XX, del siglo XXI, pop mexicano, pasando por rancheras, pasando por norteñas, pasando por danzones, pasando por cumbias, una gran cantidad de boleros, temas de telenovelas, canción de autor o música de autor de grandes autores mexicanos que abundan. Sí. En nuestra música popular hay una gran riqueza. No solamente abundan, son buenísimos. Y además son muy buenos. Sí. De muchos nombres podríamos mencionar una gran cantidad de ejemplos de Cierto. canciones o de música maravillosa. Cierto. De música increíble. Al hablar de Silvestre Revueltas, vamos a hablar de otro nacionalismo, porque para muchos autores la palabra ni siquiera cabría. Vamos a situarnos. Está estigmatizado. Está muy estigmatizado y como que existe la tendencia a creer que nacionalismo es folclorismo, y son cosas totalmente diferentes. Sí, señor. El maestro Revueltas procede de toda esta escuela en donde se está construyendo una identidad, pero esa misma identidad, en el momento en el que él nace, que es pues durante el Porfiriato, él nace en Santiago Papasquiaro, Durango, en las últimas horas del siglo XIX, el 31 de diciembre de 1899. Nace por fortuna en una familia cuyos padres querían hijos artistas. Y lo lograron. Y lo lograron porque de hecho no fue el único.
Su hermano Fermín fue un gran pintor, Cierto. que también tuvo una gran ruptura. Bueno, todos conocemos la obra de José Revueltas, que era mucho menor que Un él. literato maravilloso. Así es. También Rosaura Revueltas, que fue actriz. Bailarina. En realidad era una familia con un gran talento. Sí. Y bueno, Silvestre, ¿por qué se cuece aparte? Porque no viene a ser uno más dentro de esta escuela, digamos, esta escalada de compositores maravillosos, nacionalistas, cuya base y cuya referencia es la música popular campirana, quizás con cierta influencia de lo citadino, pero sobre todo campirano. Hay que ser bien justos y decir, México sí son nuestros magueyes, nuestros campos preciosos, nuestras lagunas, nuestros volcanes, nuestros sombreritos de paja, nuestros trajes folclóricos de muchos colores, pero México es mucho más que Mucho eso. más que el folclore, mucho más que la apariencia o que la imagen. Claro Así que es. sí. Estamos ante la posibilidad de ventilar un poco lo que es Silvestre Revueltas más allá del músico. Claro. ¿Por qué, maestro Carballo? Porque recordemos La Noche de los Mayas, Así es. que en 4 tiempos o en 4 partes es una maravilla. Es una maravilla. Pero, claro. pero ¿qué impulsa a Silvestre Revueltas? Más allá de crear esta magnífica obra musical, ¿qué tiene? ¿Qué tiene Silvestre Revueltas? Porque revisando un poco su historia, encontramos con que, y me preguntaría, y le pregunto, maestro Carballo, ¿Silvestre Revueltas era un ser atormentado? Con esa respuesta regresamos. P5 Plus. Estamos de regreso, amigos, en su programa Platícame un personaje. Estamos hablando con el maestro Agustín Carballo, excelente músico, autor y compositor. Maestro Carballo, la musicalidad de Silvestre Revueltas nos dice tantas cosas, tiene tantos movimientos en su música, va al fondo de los seres humanos, se impregna, no solo se impregna, penetra al ser humano, y entonces es cuando uno empieza a preguntarse, ¿qué mueve en su tiempo a Silvestre Revueltas a componer de manera tan apasionada como lo hacía? Y entonces de pronto nos preguntamos, ¿es Silvestre Revueltas o fue un ser atormentado? En palabras de su hija Eugenia, catedrática de la UNAM, pues ella lo describe prácticamente como, quizás no usa la palabra paria, pero así lo entiendo. Silvestre Revueltas era alguien rechazado, estigmatizado, quizás acusado por 3 características fundamentales. La primera, ser artista o ser músico, peor aún, es así como que ya un punto como para, pues como para criticar, como para señalar, como que es músico y seguramente encarna todos los vicios posibles. Así es. Y sí. Y sí, Por de hecho fortuna. sí. Por fortuna, y nos pasa esto también un poco con Frida Kahlo. Pero bueno, Claro. ese es otro punto. Ese es otro punto Es y otro otro tema. tema, sí. No, pero aclaro lo que estoy diciendo, Sí, porque sí, a lo sí. mejor se entiende que eso es cierto, que todos los artistas y todos los músicos se encargan todos estos vicios. No, eso no es cierto. No, Ni no, todos, absolutamente. ni siempre, ni es condición. Para ser músico hay que hacer música. Totalmente. Sí. En el caso de Silvestre Revueltas, pues además efectivamente era vicioso, era alcohólico, y eso ya es otro... Son los dos descalificativos, ¿no? Hay 2 descalificativos y uno más, sobre Claro. todo en la época, de ideas de izquierda. Sí. Sí, era tachado de comunista. Él fue tan rebelde como para ser izquierdoso Sí, toda ser su izquierdi- vida. a ver, para ser izquierdoso, sin ser izquierdista, Ser de izquierda. porque Silvestre no entra a la izquierda, no entra al Partido Comunista por convicción. Por rebelde. Era muy rebelde para ser izquierdoso o izquierdista o de izquierda o de ideas socialistas,
pero también para no entrar a un partido y para no entrar al Partido Comunista. Sin embargo, todos sabemos que hizo este viaje en apoyo a los republicanos, a España, con otros intelectuales de la época, entre ellos un joven Octavio Paz, una casi adolescente esposa de Octavio Paz, que es Sí. Elena Garro, y otros Es otro personajes. tema tremendo, ¿no? Elena Garro. Sí, Silvestre Revueltas es un enorme tema, por eso es que surgen estos nombres, o sea, porque en voz de Elena Garro podemos entender algunas cosas de Silvestre Revueltas. Totalmente. Pero en voz de su hermano José podemos entender también mucho más y esta relación. Y lo tan describe, entrañable. le escribe y lo describe. Así es. Sí, Y bueno. describe esa relación que tuvieron como hermanos. Y esta influencia que fue Silvestre para José, porque también sabemos de José que pues también tampoco fue un alma dócil precisamente, ni sumiso, ni agachón, ni mucho menos. Absolutamente, sus escritos lo delatan. Totalmente, Así es. hablan de esto. Pero sí, atormentado sobre todo estigmatizado, rechazado, descalificado por estas tres características que son innegables en la personalidad, tan fuerte además. Así es, y lo pregunto porque entendemos que los seres humanos tenemos tres grandes necesidades. Necesidad de aceptación, de reconocimiento y de compañía. Y Silvestre Revueltas no era muy aceptado. No. Si bien reconocido como músico, no reconocido como un excelente ser humano. Y de pronto quizá un poco señalado por la familia, un poco segregado por la familia. Bueno, por los padres quizás no, ni siquiera por los hermanos. Pero La sí. familia nuclear no, pero la otra parte de la familia, o las parejas. Sí. Porque pareciera que no tuvo una relación muy estable con sus parejas, ¿no? Así es. Sí, yo creo que debió ser complicado vivir con alguien como él. Tuvo que serlo. Así es. Porque yo creo que en sus propias palabras podemos entender toda esta gran rebeldía. Él cuenta que comenzó a estudiar violín, cuenta que estudió composición, toda esta parte, pero dice también, por fortuna no aprendí demasiado de mis maestros. Otro rebelde. Sí, me identifico en algunas cosas con él. Solo en algunas. Y creo que estas cuestiones tan importantes. Pero él tenía una gran razón. Él sabía, o él decía, yo creo que para la música que hay en mi mente no existe siquiera una notación, siquiera una manera de escribirla. Claro. Cuando conoce la obra de Debussy, de Claude Debussy, Sí. se identifica con él y dice, pues es que es por ahí. Que es un personaje que lo influye. Totalmente. Sí. Y sí se escucha. Ya conociendo la obra que conocemos de Silvestre Revueltas, porque también hay que decir que hay obra que no se conoce, que hay música que incluso se ha perdido, yo creo que estaba más cerca como de Stravinsky, como de los rusos. Violento. Sí. Violento, ¿no? Por cierto, fue un sueño que nunca cumplió, conocer la Unión Soviética. Y bueno, y sobre todo en la época, y eso, efímero pasar por el Partido Comunista, ¿no? Así es. Sí, algo le influye ahí, totalmente. No sé si fue más efímero pasar por la dirección del Conservatorio Nacional de Yo Música. creo que fue más, menos efímero. Fue algo que no le agradó mucho. Por pasar por el conservatorio fue así de, pase usted, buenas tardes, adiós. Nos deja su teléfono y le hablamos. A diferencia de Carlos Chávez, que hay que hablar de Carlos Chávez. Su maestro. Cuando hablamos de y su amigo, y su enemigo, o su antítesis mortal también. Pero un conductor o guía, ¿no? de Silvestre Revueltas. Lo que pasa es que además Carlos Chávez sí se enfocó en la docencia y de alguna manera yo soy heredero de esta gran escuela porque soy alumno de alumnos de Chávez y alumno
y alumno de alumnos de alumnos, o sea, sí soy ya como cuarta generación, que también fue efímero, también debo decirlo, también tengo que decirlo muy enfáticamente y con mucho respeto si me están viendo los que fueron mis maestros, qué bueno que no aprendí tanto de ustedes. Qué placer y qué gusto. Placer. A veces es un mecanismo de autodefensa, ¿no, maestro? Claro. Si bien es cierto que hay que respetar y admirar a nuestros mentores y a nuestros profesores, guías, tutores, etcétera, también hay casos en los que no podemos guiarnos, dejarnos guiar por todo lo que hacen y cómo lo hacen. Necesitamos pues adquirir una personalidad propia, un pensamiento propio, y de ahí se desprende la personalidad propia. Y Silvestre Revueltas obtuvo una personalidad propia. A partir de su juventud en que se le ve todo galán, encontramos que aunque a los 40 años era un hombre desaliñado, poco pulcro, poco agradable, atormentado. ¿Por qué morir a los 40 años? ¿Tan rebelde era que tuvo que morir a esa edad? Con esa respuesta regresamos, maestro. Estamos en su programa Platícame un personaje. P5 Plus. Amigos, estamos de regreso platicando con el maestro, autor y compositor, músico excepcional, el maestro Agustín Carballo. Maestro, ¿qué pasa finalmente? Estamos en nuestro cuarto bloque y último. ¿Qué pasa con Silvestre Revueltas en esta etapa de su vida? ¿Por qué atreverse a morir tan joven? Fue intrépido al extremo. Hay personalidades que viven, y esto lo retomo de palabras de su hermano José, no es que fuera un personaje peligroso, él mismo era el peligro. E incluso en la cuestión de los vicios. Sabemos que fallece por una enfermedad, por una bronconeumonía adquirida en la parranda. No es tan oficial la anécdota, pero yo creo que es verdad. O quiero creer que así sucedió, que venía él de la parranda, de la juerga, en una noche muy fría de octubre, y un mendigo le pide que le regale su abrigo, y se lo regala, y adquiere esta enfermedad que le conduce a la muerte tan prematuro. Testifica su esposa Ángela, que le dio una cerveza, que además al día siguiente estaba tan crudo que le da una cerveza muy fría y que eso empeoró las cosas. Totalmente. Pero ¿por qué tuvo que morir? O sea, yo no sé si tuvo que morir o simplemente, pues es un hecho. ¿Circunstancial? Circunstancial, porque pues no creo, yo no creo que los dioses sean quienes mueven los hilos a ese grado y vamos a deshacernos de ese tan peligroso. Lo que sí sé es que en este 2022 todavía no existe la gran biografía de Silvestre Revueltas, la biografía definitiva. Todavía estamos recopilando información de diferentes fuentes. Cierto. Todavía hay un poco de leyenda en esta rivalidad con Carlos Chávez, por ejemplo, que su hermano José, que a mí me parece que siempre será un testimonio muy fidedigno, hace mucho énfasis en la importancia de Chávez en Revueltas, En su formación. En su formación y en la parte laboral, porque él es quien lo invita a ser director adjunto de la Sinfónica Nacional y después el cargo de primer violín de esta misma orquesta, y además quien lo incitaba, trae tu música, la vamos a estrenar aquí, porque se necesita. Esa es música que se necesita para esta ruptura. Yo creo que la historia del arte, y tú me corregirás a este respecto, pero creo que es un constante, esta es mi propuesta y en cierto tiempo esta es mi contrapropuesta. Y después, bueno, aquí está la contrapropuesta de la contrapropuesta. Creo que Chávez tenía esta gran visión, Revueltas por supuesto que también, de
hacer esta ruptura con el folclorismo nacionalista, muy encasillado. Esquemático. Muy esquemático, muy encasillado, o sea, que suena rancherito, eso es México. Entonces, pues en ese sentido, claro que fue un gran apoyo. Sin embargo, también es un hecho que al poco tiempo el mismo Chávez quitó del repertorio toda la obra de Revueltas y el nombre pues, por supuesto, de todos los programas. Cuando él renuncia a la orquesta, a la Orquesta Sinfónica, estamos hablando de la Orquesta Sinfónica Nacional, además, sí. La gran importancia. Chávez tenía su taller de composición, pero a diferencia de otros autores o de otras disciplinas, no es jóvenes vamos a componer de esta manera. La manera ya no es la de antes, ya no es ese nacionalismo, ahora vamos a componer de esta manera. No, algo que hay que decir mucho a favor del maestro Chávez es esto, que él permitió, impulsó, por favor encuentren su propia voz, que eso es con lo que yo me quedo. Que justamente es uno de los principios sí. de la creación en el arte, ¿no? La libertad en proceso de evolución. No vamos a quedarnos en lo esquemático, justamente. Así es. Es una de las grandes libertades y de los grandes derechos de los artistas. Si nos cuadráramos estrictamente a las reglas, entonces estaríamos, más bien, no evolucionando, sino involucionando, ¿no? Porque nos quedaríamos justamente ahí. Afortunadamente existe esa libertad y ese derecho de crear y recrear, de tal forma que cuando el maestro Chávez los invita a que no se cuadren a lo establecido y que de ahí en adelante para eso son los compositores y los autores, es cuando adquiere sentido. Bueno, no siempre, es desde antes, ¿no? Pues desde otros orígenes, pero adquiere sentido el hecho de decir, por eso somos compositores y por eso somos autores, por eso somos músicos y por eso somos artistas, porque no estamos ortodoxamente enmarcados, sino de ahí en adelante. Aplica para todas las disciplinas. Totalmente. Creo yo que aplica, sí. y no nada más para las disciplinas que conocemos, no nada más para las bellas artes o alguna otra que podamos añadir. Yo creo que lo interesante, que el verdadero reto es además crear otras formas de arte. Sí. Maestro Carballo, ¿estarías de acuerdo conmigo en el sentido de que si un artista se conserva esquematizado a partir de lo que aprendió de sus maestros o aprendió de los libros, tendría sentido llamarle artista? Porque creo que la esencia justamente es esa, ¿no? Y Revueltas, Silvestre Revueltas, quizá influenciado por Chávez, pero me iría a la parte correspondiente solamente a Revueltas. No se concretó y no se conformó con seguir los lineamientos de la música tradicional de ese momento. En absoluto. Evolucionó al tal punto que, insisto, uno escucha su obra y entonces hay una penetración de esas emociones y sentimientos a partir de la piel, a través de los oídos, pues, pero hay una emoción que no solamente acaricia, sino que a veces erosiona la piel y que otras veces rasga el yo interior del escuchante, del oyente, porque es a veces desgarrador el momento musical que nos está presentando. Ya lo he comentado en alguna de las charlas que hemos tenido, ustedes se lo han perdido, pero ya lo he comentado. Creo que justamente para llamarte artista tienes que sacudir desde la conciencia a las emociones, tu zona de confort, tus creencias o tu escala de valores. Creo que eso hace Revueltas. Además, yo creo que también es importante decir, si hay un amor muy profundo por su patria, por su pueblo, por sus clases trabajadoras, pero a diferencia de otros, él no toma melodías populares para hacer su obra, pero tienen tanto ese espíritu que pareciera que sí, claro que sí. Uno de repente escucha pues, justamente La Noche de los Mayas o muchos de otros ejemplos, la música de esta otra película, Redes,
Y bueno, que él hizo muchas cosas. Sí, música para cine. Para cine, también hay un ballet ahí que quedó inconcluso. Estaba investigando qué tan inconcluso y quedó bastante inconcluso. Están todas sus ideas, pero únicamente el material temático o melodía, pues, o líneas melódicas, pero no está orquestado ni nada. O sea, sí se quedó... Sí nos quedaremos con las ganas de escuchar ese gran ballet de La Coronela basado en estas obras de los grandes muralistas de la época. Pero bueno, quería recalcar eso. Sí, maestro, muchas gracias. Sabemos que Revueltas, y quizá estemos de acuerdo, no solamente observó la imagen del mexicano de ese tiempo, sino que fue a la esencia del mexicano. ¿Qué quería más allá de ponerse un vestido de colores? ¿Qué quería más allá de bailar alguna danza? ¿Qué quería más allá de cantar una canción tradicional? Entró a la esencia del ser humano, entró a su espíritu y entró a las entrañas de los seres humanos de ese tiempo, de su generación, de tal manera que los sacudió, y a algunos, en la etapa moderna, nos sigue sacudiendo. Maestro Carballo, un placer volver a platicar contigo, extraordinario siempre, te agradezco tanto el que estés con nosotros, y amigos, de verdad, esto ha sido un manjar, lo he disfrutado enormemente. Yo les agradezco que nos estén viendo, que participen con nosotros en este programa, Platícame un Personaje. La próxima emisión aquí los esperamos porque usted puede ser el siguiente invitado de este programa. Porque todos, en esta vida, todos, absolutamente todos, somos un personaje. Yo soy Bernabé Juanjo. Un abrazo. P5 Plus.